El antiguo Egipto es una civilización fascinante llena de enigmas y misterios. Hola gente, bienvenidos a Historias, Curiosidades y Misterios. Hoy veremos algunas curiosidades o misterios del antiguo Egipto, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un buen me gusta, me ayudará bastante a seguir adelante. Bueno, sin más que decir, comencemos. Número 20. Roles profesionales en las mujeres. Eran propietarias de negocios que vendían productos como cosméticos, perfumes o ropa. Algunas trabajaban como animadoras en los tribunales, desempeñando roles musicales o de bailarinas. Tenían acceso a la educación y podían convertirse en escribas. Esto les permitía participar en la administración, llevar registros y gestionar documentos legales. Además, podían ser testigos en juicios y adoptar hijos en su propio nombre. Tenían un papel importante en la religión. Algunas servían como sacerdotisas en los templos, realizando rituales y ofrendas. Otras actuaban como videntes, interpretando sueños y visiones. Las mujeres también podían ejercer como médicas y dentistas. Tenían conocimientos sobre hierbas medicinales y técnicas de sanación y atendían a la comunidad en sus necesidades de salud. Gozaban de derechos legales y una mejor posición social que muchas mujeres en otras sociedades antiguas. Aunque su estatus dependía del apoyo y la aprobación de los hombres, su contribución en diversos roles profesionales fue esencial para la estabilidad y el equilibrio de la civilización egipcia. Número 19. La astronomía. Los antiguos egipcios, con su profundo respeto por la naturaleza y su búsqueda de significado en el cosmos, observaron el cielo nocturno con asombro y reverencia. A través de la observación meticulosa y la interpretación de los cuerpos celestes, desarrollaron un sistema astronómico que influyó en todos los aspectos de su vida diaria. Los egipcios notaron que las estrellas realizaban un giro completo en poco más de 365 días. Este ciclo solar concordaba con las estaciones, y antes del 2500 AC, ya utilizaban un calendario basado en este ciclo. Su año civil tenía 12 meses de 30 días, más 5 días epagómenos. Aunque había una diferencia de aproximadamente un cuarto de día respecto al año solar, no empleaban años bisiestos. En cambio, cada 120 años, adelantaban un mes para que, después de 1456 años, el año civil y el astronómico volvieran a coincidir. El Nilo, fuente de vida y fertilidad, comenzaba su crecida cuando la estrella Sirio, llamada Sepedet por los egipcios, volvía a ser visible poco antes de la salida del sol. La apertura del año egipcio ocurría en el primer día del primer mes de la inundación, justo cuando Sirio reaparecía en el horizonte. Los egipcios alinearon sus pirámides y templos con precisión astronómica. La Gran Pirámide de Gizeh, por ejemplo, estaba orientada hacia la estrella polar, lo que les permitía determinar el inicio de las estaciones mediante la posición de su sombra. Además, utilizaron las estrellas para guiar la navegación en el vasto desierto y el río Nilo. Heródoto, en sus historias, afirmó que los egipcios fueron los primeros en descubrir el año a partir de los astros. Su perspicaz observación del movimiento estelar y planetario les permitió elaborar dos calendarios, uno lunar y otro civil. El calendario juliano y, posteriormente, el gregoriano, que usamos hoy, son modificaciones directas del calendario civil egipcio. Número 18. La medicina egipcia. Desde la primera infancia, las enfermedades acechaban a los habitantes del Egipto faraónico. La esperanza de vida era de unos 39 años para los hombres y 35 para las mujeres. La brevedad de esta existencia se debía a todo tipo de dolencias, para las cuales los papiros médicos ofrecían un compendio de recetas y prescripciones. La larga práctica de observación permitió a los médicos egipcios descubrir la red venosa subcutánea. Esto abrió el camino a una teoría de los conductos, llamados metú, que surcaban el cuerpo humano. Se creía que estos conductos, dispuestos de forma radial, comunicaban los orificios naturales y las extremidades con el corazón. Los egipcios creían que la enfermedad implicaba la ocupación del cuerpo por seres extraños. Entre ellos figuraban los sujedu, que surgían de los triple A, líquidos malignos y pestilentes. Estos sujedus se manifestaban como gusanos y perturbaban la salud al inocular su aliento envenenado en el cuerpo o en el espíritu del ser humano. El Papiro Ivers incluso ofrece un remedio para matar a los sujedu y echar los líquidos triple A de un muerto o de una muerta que está en el interior del cuerpo de un hombre o de una mujer.
La medicina egipcia no solo era un arte de curación, sino también una ventana a la comprensión de cómo los egipcios percibían el cuerpo humano y su relación con lo divino. Los médicos recetaban infusiones de hierbas y plantas, como el ajo y la menta, para aliviar síntomas y tratar enfermedades. Además, utilizaban técnicas como la cirugía y la terapia de masajes. Número 17. El Libro de los Muertos es un nombre moderno para un texto funerario del Antiguo Egipto. Su uso comenzó en el Imperio Nuevo, alrededor del 1540 a.C., y se mantuvo hasta aproximadamente el 60 a.C., durante el periodo helenístico de Egipto. El Libro de los Muertos consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos en su viaje hacia la otra vida. El corazón del difunto se pesaba contra la pluma de la verdad en la balanza de Maat. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía avanzar hacia la eternidad. Si no, era devorada por la criatura quimérica Ammit, compuesta por partes de cocodrilo, león e hipopótamo. El Libro de los Muertos proporcionaba instrucciones para el viaje a través de la Duat, el inframundo egipcio. Los difuntos necesitaban sortilegios para sortear obstáculos, enfrentar serpientes y demonios, y llegar al paraíso llamado Aaru. No existía un único y canónico Libro de los Muertos. Los papiros supervivientes contenían una variada selección de textos religiosos y mágicos, y diferían notablemente en sus ilustraciones. Algunas personas encargaban sus propias copias del libro, seleccionando los sortilegios que consideraban más importantes para su propia progresión en la otra vida. Número 16. La muerte de Tutankamón. La momia de Tutankamón muestra evidencia de daños en la caja torácica y una fractura en la pierna. Investigaciones recientes sugieren que un accidente con un carro podría haber sido la causa. Los simulacros de accidentes automovilísticos indican que un carro a alta velocidad podría haber atropellado al joven faraón mientras estaba de rodillas. Los faraones egipcios a menudo participaban en actividades como la caza o la batalla montadas en carros. El daño en el pecho podría haber sido causado por una hoz de un caballo, ya que estos animales tiraban de los carros reales. O tal vez Tutankamón estaba cazando a pie en un pantano cuando un hipopótamo, criatura agresiva y extinta en Egipto, lo atacó. En su tumba, se encontró una gran cantidad de resinas y aceites vertidos sobre la momia de Tutankamón para prepararlo para la eternidad. Estos materiales inflamables podrían haberse incendiado de alguna manera después de que la momia fuera introducida en varios ataúdes sellados. Número 15. La desaparición de Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado, fue una reina egipcia y esposa del faraón Akenatón, anteriormente conocido como Amenhotep IV, durante la dinastía 18 en el siglo XIV a.C. Su belleza regia, influencia política y participación en la revolución religiosa de su época la convierten en una figura fascinante y enigmática de la historia egipcia. Durante su reinado, ella y Akenatón implementaron un estilo artístico y religioso radical que enfatizaba la adoración del disco solar, Atón, como deidad suprema. Una de las mayores incógnitas sobre Nefertiti es su origen. Aún no sabemos con certeza de dónde provino. Algunas teorías sugieren que nació en Egipto y provenía de una familia noble. Su padre podría haber sido un alto funcionario en la corte de Amenhotep III, y es posible que haya crecido en un entorno real. Esto se respalda por el hecho de que Nefertiti se casó con el faraón Akenatón, lo que sería improbable si no fuera de noble cuna. Además, las representaciones artísticas la muestran con un tocado elegante, símbolo de la nobleza. Otra teoría sugiere que Nefertiti era una princesa extranjera casada con la familia real. Algunos estudiosos creen que podría haber venido de Mitanni, un reino en la actual Siria, o del imperio hitita en Anatolia. También es posible que su matrimonio con Akenatón fuera una alianza política entre Egipto y una potencia extranjera, algo común en la antigüedad. Una tercera teoría plantea que Nefertiti no era de sangre noble, sino que provenía de una familia común. Después del 12º año del reinado de Akenatón, Nefertiti desapareció de los registros históricos. Nunca volvió a ser mencionada en ningún documento, como si hubiera dejado de existir. Las estatuas y monumentos que la representan podrían haber sido creados por leales que deseaban mantener viva su memoria. Una de las teorías más debatidas es que asumió una nueva identidad como Neferneferuaten y gobernó junto a su esposo como corregente. Esto se basa en varios factores, incluido el hecho de que muchos monumentos atribuidos al reinado de Akenatón llevan el nombre de Neferneferuaten. Otras teorías sugieren que murió antes que su esposo o que sobrevivió a él.
Algunos incluso afirman que se suicidó tras la muerte de su hija. Número 14. El culto a los gatos. Su presencia era tan significativa que varios dioses egipcios adoptaron su forma. Uno de los aspectos más destacados fue la adoración a la diosa Bastet, quien era reverenciada principalmente en la ciudad de Bubastis. Bastet, una divinidad benévola, a veces se transformaba en la iracunda leona Sekhmet. Los gatos eran animales de compañía comunes en los hogares egipcios. Al igual que en la actualidad, se les asignaban nombres familiares elegidos por sus dueños. Para referirse al gato en general, se utilizaba la onomatopeya Miu. Estos gatos domésticos, Felis libica, despejaban las casas y los graneros de ratones, pequeñas serpientes y escorpiones. Su integración en la vida cotidiana era total. Las escenas funerarias a menudo mostraban a los gatos junto a sus amos en actividades diarias. Su aprecio se reflejaba en estas representaciones. Los gatos no solo eran populares entre el pueblo, sino que también gozaron de atención real. En el Museo Metropolitano de Nueva York, hay un fragmento de pintura donde aparece un gato bajo el asiento de Taii, la gran esposa real de Amenhotep III. Número 13. Deportes y entretenimiento. Los egipcios practicaban carreras a pie, lo que reflejaba su interés por la forma física y la salud. Las competencias atléticas formaban parte de las celebraciones de victorias militares y festivales. Además, se disputaban carreras de carros, un emocionante deporte que involucraba habilidad y velocidad. En la tumba de Jerueb, se encuentra una representación pictórica de 6 boxeadores en posición de combate. El boxeo era popular en el antiguo Egipto y requería destreza y fuerza. Este deporte de lucha también era muy apreciado. Los egipcios se enfrentaban en combates cuerpo a cuerpo, demostrando su valentía y habilidades marciales. El juego de Senet era especialmente popular. Similar a las damas, Senet tenía un significado simbólico y se creía que reflejaba el viaje de la vida hacia la eternidad. Tanto los egipcios como los dioses del más allá aparecen jugando a este juego. Los niños egipcios pasaban mucho tiempo al aire libre desde temprana edad. Se les veía jugando en patios y calles. Tanto niños como niñas iban desnudos hasta la pubertad, y se creía que una infancia saludable conduciría a un adulto productivo para la comunidad. Número 12. Educación y escritura. Era una parte fundamental de la sociedad y desempeñaba un papel crucial en la transmisión de conocimientos, la preservación de la historia y la cultura. A través de la escritura, los egipcios compartían sabiduría y perpetuaban su legado. La escritura egipcia se conoce como jeroglíficos, que significa tallas sagradas. Se desarrolló antes del período arcaico, alrededor de 3150 a 2613 AC. Aunque algunos estudiosos creen que la idea de la escritura se originó en Mesopotamia y llegó a Egipto a través del comercio, los jeroglíficos egipcios tienen un origen completamente egipcio. Los egipcios se referían a su propia escritura como Medunether, que significa las palabras del dios, ya que creían que el dios Tot les había otorgado este sistema de escritura. Tot, según la mitología egipcia, nació con un conocimiento inmenso, y uno de los aspectos más importantes era el poder de las palabras. Creía que las palabras podían herir, curar, elevar, destruir e incluso resucitar a los muertos. Los egipcios valoraban la instrucción y utilizaban la ciencia como un medio para obtener honores y riquezas. El analfabetismo se consideraba una especie de esclavitud y la escuela se llamaba casa de instrucción. El programa de estudios incluía religión, los egipcios aprendían sobre sus dioses y creencias. Urbanidad, se enseñaban normas de comportamiento y etiqueta. Lectura y escritura, los estudiantes debían aprender a leer y escribir en jeroglíficos para acceder a textos sagrados y conocimientos. Cálculo, se enseñaban habilidades matemáticas. Natación y gimnasia, la educación física también era importante. Número 11. Roles y profesiones, los agricultores eran la columna vertebral de la economía egipcia. Trabajaban la tierra, cultivando trigo, cebada, lino y otros cultivos. Su labor era fundamental para alimentar a la población y mantener la estabilidad del reino. Además de los agricultores, había ganaderos que criaban ganado, como ovejas, cabras y vacas. La leche, la carne y la lana eran recursos valiosos. Los artesanos desempeñaban un papel crucial en la sociedad egipcia. Eran expertos en diversas áreas, como la carpintería, la alfarería, la metalurgia, la joyería y la confección de textiles.
Creaban objetos cotidianos, herramientas, muebles y obras de arte. Los escultores también eran altamente valorados. Sus habilidades se reflejaban en las estatuas, relieves y monumentos que adornaban templos y tumbas. Los comerciantes desempeñaban un papel vital en la economía egipcia. Viajaban por el Nilo y las rutas comerciales terrestres, intercambiando bienes como papiro, especias, incienso, piedras preciosas y tejidos. Las ciudades portuarias, como Bubastis y Alejandría, eran centros comerciales importantes. Los sacerdotes eran intermediarios entre los dioses y los humanos. Realizaban rituales, ofrendas y cuidaban de los templos. Su conocimiento religioso y su papel en la sociedad eran fundamentales para mantener la armonía con lo divino. Los escribas formaban parte de la élite intelectual. Eran expertos en lectura, escritura y matemáticas. Su labor incluía llevar registros, redactar documentos legales y copiar textos sagrados. Los escribas tenían acceso al conocimiento y al poder. Número 10. Aseo personal, era una parte esencial de la vida cotidiana. Aunque no tenían acceso a los productos modernos que utilizamos hoy en día, los egipcios se preocupaban por su aspecto, salud y bienestar. La depilación corporal era común entre los egipcios, tanto para hombres como para mujeres. Utilizaban diversos métodos para eliminar el vello no deseado. En las clases más acomodadas, se han hallado kits de depilación en tumbas femeninas. Estos kits incluían pinzas metálicas, cuchillos, navajas y piedras de afilar. La depilación no solo tenía fines estéticos, sino también prácticos. Ayudaba a evitar infestaciones de insectos y parásitos, como piojos y otros bichos molestos. Dado el clima árido y caluroso de Egipto, mantenerse limpio era esencial para preservar la salud. El polvo y el calor requerían una higiene constante. Los egipcios prestaban especial atención a su aspecto y belleza. Los ajuares funerarios a menudo incluían un auténtico arsenal de productos cosméticos. Además de la higiene básica, algunos papiros médicos, como el papiro Ebers, proporcionaban recetas para oler bien y mantener la piel hidratada. Número 9. Vestimenta egipcia, era una combinación de tradición, funcionalidad y elegancia. Aunque el clima caluroso y las diversas actividades laborales bajo el sol influían en la elección de la ropa, los egipcios también se preocupaban por su apariencia y estilo. El lino blanco era el material más utilizado para confeccionar atuendos. Desde los más sencillos hasta los más elaborados, el lino ofrecía comodidad y frescura en el abrasador clima del desierto. La lana también se empleaba, especialmente para fabricar abrigos y atavíos utilizados en la caza. Durante el periodo helenístico, la seda y el algodón comenzaron a ganar popularidad en la vestimenta egipcia. Los hombres, en el Imperio Antiguo, los hombres usaban senti, unas faldillas sujetas con un cinturón a la cadera y plisadas en la parte delantera. Durante el periodo medio, estas faldas se alargaron un poco más debajo de las rodillas. Hacia el final de las dinastías helenísticas, se llegaron a usar largas túnicas livianas con mangas. Las mujeres, en un principio, las mujeres llevaban largos vestidos de cintura alta con dos tirantes sobre los hombros que dejaban mostrar los senos. Posteriormente, los trajes pasaron a ser largos, ceñidos al cuerpo y cubriendo los senos, con un descote. Durante el periodo helenístico, los vestidos eran igual de largos pero más holgados. En la nobleza, los hombres de la nobleza llevaban un senti más elaborado, una capa sobre los hombros y símbolos distintivos del poder. Las mujeres de la monarquía mostraban su belleza con vestidos ceñidos, pelucas elaboradas, joyas y maquillaje facial. Número 8. El misterio de la tumba de los 60 soldados. En 1923, un equipo de egiptólogos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dirigido por Herbert E. Winlock, descubrió en Egipto una tumba excavada en la roca a la que bautizaron como MMA 507. En su interior, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente que dejaba bien a las claras que la tumba había sido salvajemente saqueada en el pasado, un montón de restos humanos diseminados por todas partes. El propio Winlock describe así lo que encontraron: el lugar había sido completamente saqueado hacía años, y entre los jirones de lino esparcidos por todas partes yacía un buen número de cuerpos horriblemente mutilados. Parecía poco probable que los ladrones hubieran dejado algo para nosotros. El equipo no regresaría al lugar hasta marzo de 1927 y los trabajos confirmaron las primeras impresiones. En el lugar yacían unos 60 cuerpos, curiosamente,
todo sin momificar excepto 2, y los fragmentos de 2 o 3 ataúdes de madera de baja calidad. Winlock y su equipo pensaron en un principio que el escondrijo era en realidad de una especie de catacumba de época tardía. El aspecto de los cadáveres era realmente desagradable y todos ellos parecían ser los cuerpos consumidos de un grupo de coptos, cristianos egipcios. Sin embargo, había algo que no encajaba, escribió el egiptólogo en su diario de excavación. Con todo, el hallazgo más sorprendente que se hizo en la tumba MMA 507 fueron unas etiquetas de lino dispuestas sobre los cuerpos que detallaban lo que parecían los nombres de estas personas, que vivieron durante el Reino Medio, 1940 a 1760 AC, escritos en hierático, una forma cursiva de la escritura jeroglífica. Número 7. La tumba de Tutankamón es uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos y fascinantes del siglo XX. Fue hallada en el Valle de los Reyes, la gran necrópolis de los faraones egipcios, por el arqueólogo Howard Carter el 4 de noviembre de 1922. Después de más de una década de intenso trabajo en el Valle de los Reyes, Howard Carter encontró el primer escalón de una tumba desconocida. La tumba estaba sellada, lo que indicaba que no había sido saqueada por ladrones en la antigüedad. El 26 de noviembre de 1922, Carter y su equipo atravesaron la puerta y se encontraron con un tesoro inigualable, lechos funerarios de oro, estatuas doradas, carros de metal noble y más. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por todo el mundo. El tesoro de Tutankamón era algo nunca antes visto en la historia de la arqueología. La tumba contenía objetos de gran valor, como joyas, amuletos, muebles, armas, utensilios, textiles y más. Los sarcófagos del faraón, su momia y los objetos funerarios eran parte de este tesoro. La tumba de Tutankamón es famosa por su modestia en comparación con otras tumbas reales. Sin embargo, su ajuar funerario estaba completo y en excelente estado. La momia de Tutankamón, con su famosa máscara de oro, sigue siendo un enigma. Se cree que murió a una edad temprana, pero las causas exactas de su muerte no están claras. Número 6. Momificación y vida eterna, fue una práctica esencial y profundamente arraigada en la cultura y las creencias religiosas de esa civilización. A través de este proceso meticuloso, los egipcios buscaban asegurar la vida eterna para el alma en el más allá. El proceso comenzaba poco después de la muerte. Los sacerdotes lavaban y limpiaban el cuerpo del difunto. Se retiraban los órganos internos, excepto el corazón, para evitar la descomposición. Estos órganos se colocaban en vasijas canópicas que se depositaban en la tumba junto al cuerpo. El cuerpo se cubría con natrón, una mezcla de sal y bicarbonato de sodio, para deshidratarlo. El natrón absorbía la humedad y preservaba los tejidos. Durante aproximadamente 40 días, el cuerpo se dejaba secar al sol. Se envolvía el cuerpo en vendas de lino impregnadas con resinas y aceites aromáticos. Se colocaban amuletos y joyas entre las capas de vendas para proteger al difunto en su viaje al más allá. El cuerpo momificado se depositaba en un sarcófago de madera o piedra, que a menudo estaba decorado con inscripciones y símbolos religiosos. La momificación estaba estrechamente relacionada con el culto de Osiris, el dios de la resurrección y la vida eterna. Según la mitología, Osiris fue asesinado por su hermano Sés y luego resucitado por su esposa Isis. Su resurrección simbolizaba la promesa de vida después de la muerte. Los egipcios creían que, al momificar el cuerpo, el alma podría reconocerlo en el más allá y continuar su existencia. Número 5. El complejo sistema de escritura. A través de los jeroglíficos, los egipcios expresaban sus creencias, conocimientos y experiencias. Los jeroglíficos egipcios se desarrollaron alrededor del 3000 AC y evolucionaron a lo largo de los siglos. Aunque algunos estudiosos creen que la idea de la escritura se originó en Mesopotamia y llegó a Egipto a través del comercio, los jeroglíficos tienen un origen completamente egipcio. Los egipcios se referían a su propia escritura como Medunether, que significa las palabras del dios, ya que creían que el dios Tot les había otorgado este sistema de escritura. Tot, según la mitología egipcia, era el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Se le atribuía el conocimiento de las palabras y su poder. Los egipcios creían que las palabras podían herir, curar, elevar, destruir e incluso resucitar a los muertos. La escritura no solo era decorativa, sino también una herramienta para hacer que ciertos conceptos o eventos existieran. Los jeroglíficos eran una forma de magia que trascendía el tiempo y el espacio.
Los jeroglíficos se componían de caracteres que representaban tanto objetos como sonidos. Se utilizaban en inscripciones monumentales, ceremoniales, tumbas, papiros y objetos cotidianos. Los escribas egipcios eran expertos en jeroglíficos y desempeñaban un papel fundamental en la sociedad. Número 4. Igualdad ante la ley. Para las mujeres era un aspecto notable en comparación con otras civilizaciones de la época. Aunque existían diferencias de género en la sociedad egipcia, las mujeres disfrutaban de ciertos derechos y prerrogativas que no se encontraban en otras culturas contemporáneas. Aunque el hombre y la mujer tradicionalmente tenían prerrogativas bien diferenciadas en la sociedad egipcia, no parece que hubiera una barrera insuperable para quien quisiera variar el esquema. El egipcio de aquel tiempo no reconocía a la mujer como igual al varón, sino como su complemento. Sin embargo, este respeto se expresaba claramente tanto en la teología como en la moral. A pesar de las representaciones literarias que a veces presentaban a la mujer como frívola o caprichosa, las egipcias se beneficiaron de una posición que se encontraba en pocas sociedades de la época. Las mujeres egipcias tenían igualdad ante la ley en comparación con los hombres. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas, las mujeres en Egipto podían manejar su propia herencia, estar al frente de negocios y empresas y ejercer profesiones, como la de médico, como la dama Pcc durante la dinastía 4. Al casarse, la mujer mantenía su nombre, con el añadido esposa de X. El matrimonio no constaba como un acto administrativo, ni era una demostración religiosa. Simplemente, ratificaba el hecho de que un hombre y una mujer deseaban convivir. El marido debía garantizar el bienestar de su esposa, incluyendo el plano material. El respeto y la consideración hacia la mujer eran fundamentales. Número 3. Título de los gobernantes. A través de estos títulos, los faraones y reyes egipcios establecían su posición divina, su conexión con los dioses y su papel como líderes de la sociedad. La titulatura real era una nomenclatura convencional adoptada por los faraones egipcios para designarlos en textos e inscripciones. Cada faraón tenía varios títulos que reflejaban diferentes aspectos de su autoridad y papel en la sociedad. Estos títulos se utilizaban en inscripciones monumentales, cartuchos reales, sellos y otros documentos oficiales. Los títulos principales eran Horus. El faraón era considerado la encarnación de Horus, el dios del cielo y la realeza. El título de Horus se utilizaba para afirmar su conexión divina y su papel como protector y guía del pueblo egipcio. Neti, este título se traduce como Señor de las dos tierras y hacía referencia a la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el gobierno del faraón. Golden Horus, el título de Golden Horus se relacionaba con la fuerza y la victoria del faraón. Se representaba con un halcón dorado y se utilizaba en contextos militares y triunfales. El faraón también tenía un protocolo real, que incluía su nombre de nacimiento, su nombre de coronación y otros títulos honoríficos. Estos nombres y títulos se grababan en monumentos, templos, estatuas y objetos funerarios. Número 2. Construcción de las pirámides, sin duda, uno de los logros más asombrosos de la antigüedad. Las pirámides egipcias eran construcciones funerarias destinadas a albergar los restos mortales de los faraones y sus familiares cercanos. Originalmente, estas pirámides eran grandes estructuras de color blanco, revestidas con bloques de piedra caliza. Aunque se han localizado al menos un centenar de pirámides en Egipto, las más reconocidas son las de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Estas majestuosas construcciones se encuentran a las afueras de la capital del Egipto moderno, El Cairo. La construcción de las pirámides ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia. Aunque no existe una teoría definitiva, se han propuesto varias hipótesis. Durante mucho tiempo, se creyó que las pirámides se construyeron utilizando mano de obra esclava. Sin embargo, esta teoría ha sido desacreditada. Los trabajadores que participaron en la construcción eran principalmente campesinos y artesanos que trabajaban en turnos rotativos. La teoría más aceptada es que se utilizaron rampas de acceso para transportar los enormes bloques de piedra. Se estima que se necesitaron más de 2 millones de bloques de piedra y más de 100.000 hombres para construir una sola pirámide. Los constructores eran expertos en su oficio y trabajaban en condiciones extremas. A pesar de los desafíos, lograron erigir estas impresionantes estructuras que han perdurado a lo largo de la historia. Algunos afirman que la tecnología y los conocimientos necesarios para construir las pirámides no estaban disponibles en la antigüedad.
La creencia en la intervención extraterrestre en la construcción de las pirámides se basa en la hipótesis de los antiguos astronautas. Según esta teoría, los seres humanos son descendientes o creaciones directas de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Número 1. Cleopatra y su belleza. La idea de que Cleopatra 7, 69 a 30 AC, la famosa última reina del antiguo Egipto, debía su poderosa posición a su belleza persiste en la imaginación popular. Sin embargo, la realidad es más compleja y menos romántica de lo que a menudo se retrata. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido representada como una mujer excepcionalmente hermosa, capaz de seducir tanto a Julio César como a Marco Antonio. Las fuentes históricas y literarias proporcionan una visión más matizada de la belleza de Cleopatra. Plinio el Viejo afirmó que Cleopatra era una mujer de belleza sobresaliente y que incluso en su luto por Marco Antonio, seguía siendo impresionante. Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, compara a Cleopatra con Octavia, la hermana de Octavio, más tarde Augusto, y esposa de Marco Antonio. Plutarco sugiere que Octavia no era menos hermosa que Cleopatra. Casio también menciona la belleza de Cleopatra, pero su descripción es menos apasionada que la de Plinio. Según los hallazgos alcanzados por Aston en sus investigaciones, la belleza de Cleopatra parece distar bastante de lo que hemos creído por siglos. La realidad es que son muy pocas las referencias históricas sobre su rostro, e incluso no existen claros testimonios de sus contemporáneos que hagan referencia a su belleza. Tan solo pocos comentarios como el de Cicerón, que se animó a decir que si la nariz de Cleopatra hubiera sido algo más pequeña, hubiera conquistado el mundo. El hecho es que la egiptóloga se aproximó a una definición bastante exacta sobre cómo era Cleopatra físicamente, la describió como una mujer de 1.52 metros de estatura, con una piel marcadamente oscura y leve sobrepeso. Esto tiraría por la borda la imagen blanca y espigada que nos ha vendido el cine. Por su parte, el verdadero rostro de Cleopatra parece haber tenido en efecto una gran nariz. También se estima que era de labios muy finos y de una quijada prominente y puntiaguda. Y estos son solo algunas curiosidades o misterios del antiguo Egipto. No te olvides de suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.